La historia de la educación. No es la educación la que conforma la sociedad, sino la sociedad la que va conformándose de cierta manera y constituye lo que es la educación. Estas transiciones espaciotemporales por las que ha pasado la educación la detallaremos a lo largo de este trabajo, en la cual veremos la educación en la prehistoria, en la época media, en la época del Renacimiento, en la época moderna y por último en la época contemporánea. La educación en la prehistoria. En la edad prehistórica, la transmisión de la educación se fundamentaba en la cultura. La base de la vida de estos grupos sociales era la familia. Es una educación natural, espontánea, inconsciente y adquirida por la convivencia de padres e hijos, adultos a menores. Las características de la educación prehistórica era imitativa o era doméstica. Junto a la madre y al padre, los jóvenes iban adquiriendo las costumbres y luego también era global. El sujeto no atiende a enseñanzas del pasado ni a las previsiones del futuro, va aprendiendo para utilizarlas en el presente. Luego vamos a ver lo que sería el arte rupestre, que era el reflejo imaginario del hombre primitivo. Se trata de las manifestaciones más antiguas conocidas en la historia de nuestra especie. Este afán del hombre primitivo por dejar una huella de lo que acontecía en su mente en ese momento serían los primeros inicios de lo que sería dejar plasmado lo aprendido para que otro lo reconozca. Es un elemento que se mantiene presente en nuestra educación hasta estas épocas, la educación y la jerarquía. La familia educaba a sus parientes en sus funciones y defendían celosamente sus secretos. Las ceremonias de iniciación constituyeron el primer esbozo de un proceso educativo diferenciado y lo mismo ya no sería de manera espontánea, sino fuertemente coercitiva. Siguiendo con la explicación, yo les voy ahora a hablar sobre la educación media, que estuvo más influenciada por el cristianismo y que gracias a ello surgieron las universidades que eran lo más importante en esa época, ya que nació como una organización para defender los intereses y la libertad de pensamiento. Los primeros profesores en esa época fueron religiosos. En las universidades se enseñaban diferentes cursos, como era el latín, las matemáticas, el derecho y la medicina. Claro que las universidades no solamente se enfocaban en la enseñanza, sino que también en la investigación. Aparte de esto, en ese entonces, para poder tener una autorización y abrir una escuela, dice que giraba en torno a la filosofía de la fe cristiana y se la denominaba las escuelas y las escolásticas. Una de las escuelas que fueron más sobresalientes en esas épocas era la escuela monacal, la escuela palatina y por último la escuela catedral. Y así de esta manera continuamos con la educación en el Renacimiento. Al finalizar la Edad Media y al comienzo de los tiempos modernos, surgió una crisis que pretendía renovar el mundo occidental. A esto se le llamó Renacimiento, básicamente un movimiento cultural que condujo hacia una búsqueda de valores. Esta era una búsqueda de una forma distinta de ver el mundo, que de cierta manera buscaba desprenderse de la tutela de la Iglesia, la cual por mucho tiempo habría absorbido las culturas, las ciencias, las artes y por ende también la educación. La época del Renacimiento tenía un objetivo humanístico, en tanto las principales características de la educación en esta época las podríamos resumir en las siguientes. Una orientación práctica de la educación. Por otro lado, también prestaba su atención a la educación física, corporal y estética. También utilizaba métodos como la observación y la experimentación, lo cual dio un gran impulso al avance científico. Se introdujo el estudio de la literatura clásica y la lengua, especialmente en Italia. Y finalmente, ya para concluir, podemos decir que tuvo gran influencia de la cultura grecorromana, por lo cual el estudio de las matemáticas llegó a extenderse. Les hablaré un poco acerca de la educación en la época moderna. Las confrontaciones entre los reformistas y contrarreformistas dieron lugar a la transformación de la educación europea. ¿Por qué? Porque cada movimiento tenía su forma de llevar a cabo la educación. En pocas palabras, los reformistas eran más liberales. En cuanto a los contrarreformistas, eran más rígidos en sus principios. Entonces, en los siglos XVI y XVII
surgen varios pensadores que ofrecen ideas utópicas de cómo debería ser el proceso de aprendizaje para que llegue a ser óptimo para las personas. Sin embargo, quien da con una certera revolución pedagógica es Comenio. Es de esta manera que se fundamentan las bases para poder tener la educación que hoy en día nos brinda. Continuando con la historia de la educación, vamos a pasar a la época contemporánea. Vamos a empezar a ver lo que fue la educación en el siglo XVIII. Es en este siglo donde se empieza a aclarar que la enseñanza es un derecho para todos los seres sin excepción y que esta debe ser un deber del Estado. También se empiezan a crear las primeras escuelas normales para preparar a los maestros en lo pedagógico y también es en esta época que también destaca Jean Rousseau, que con su célebre obra El Emilio plantea que el niño debe ser el centro, el sujeto del aprendizaje. Con esta obra Rousseau provocó una verdadera revolución pedagógica. Ahora pasaremos a la educación en el siglo XIX. Es en este periodo en el que los sistemas nacionales de escolarización empiezan a aparecer en los países europeos y las naciones de América Latina empiezan a mirar estos modelos para buscar cómo implementarlos en sus escuelas. En la mitad del siglo XIX se afirma que la instrucción debe ser pública y tiene que ser una responsabilidad del Estado y no más de la Iglesia. Ahora hablaremos de la educación en el siglo XX. Este siglo estaba caracterizado por estar centrado en la infancia. Dentro de la educación contemporánea se debe destacar la tendencia pedagógica denominada educación nueva, que es la corriente que trata de cambiar el rumbo de la educación tradicional, intelectualista y librista, dándole ahora más bien un sentido vivo y activo. Ahora pasaremos a hablar sobre los métodos de la educación nueva. En la imposibilidad de poder exponer todos los métodos, voy a explicar uno de los más relevantes, el método Montessori. Este se centra en las actividades motrices y sensoriales, y se aplica sobre todo a la edad preescolar, aunque su autora también lo extendió para poder usarlo en la segunda infancia. De todos los métodos activos, este es quizá el que mayor difusión ha alcanzado, siendo hoy en día un método universal. Vamos a hablar de la educación en el siglo XXI. La educación del siglo XXI se centra en la personalización, la igualdad, la colaboración, la comunicación y las relaciones comunitarias. En esta época surge el aprendizaje personalizado, el cual reconoce que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera.